de todos los que integramos el Centro de Altos Estudios Profesionales. Continuando con nuestros programas de capacitación, el día de hoy tenemos el agrado de presentar este seminario titulado Derechos Humanos aplicados a la intervención policial en tiempos de pandemia. Otorgamos un afectuoso saludo al magíster John Jiménez Álvarez, quien tendrá a su cargo la ponencia. Nuestro ponente es magíster en Derecho Penal, abogado por la Universidad San Martín de Porres, especialista en contrataciones y gestión pública, profesor de Derecho y cuenta con una larga trayectoria tanto en el servicio público como privado. Para explicarles un poco la temática del seminario, las exposiciones tendrán un promedio de 90 minutos y para las preguntas o inquietudes tendrá una duración de 30 minutos aproximadamente. Sobre ese aspecto, hay que recordarles que para realizar sus preguntas las pueden hacer mediante el Facebook, solamente escribiéndolo en el chat. Queda con ustedes el magíster John Jiménez Álvarez. Bien. Muy buenas noches a todos, cada uno de los participantes que han tenido a bien incorporarse a este webinar relacionado con los derechos humanos aplicados a la intervención policial en tiempos de pandemia. Yo felicito el interés que han tenido cada uno de ustedes, porque obviamente hoy día la comunidad, la sociedad, requiere que en general la comunidad siempre adopte conocimientos, se interese por temas con la finalidad no básicamente de controlar, sino básicamente de prevenir, ¿no? Un ciudadano bien informado, un profesional con más competencias, con más bagaje, siempre es necesario en la sociedad contemporánea, en la sociedad moderna. Hoy día estamos viviendo una situación inédita. Obviamente eso ha llevado a determinadas situaciones que muchas veces la colectividad, la ciudadanía, critica, cuestiona, y obviamente eso merece espacios de reflexión como es este webinar organizado por el Centro de Altos Estudios Profesionales, y agradezco a su promotora por haberme hecho partícipe y tener el honor de estar con ustedes. Bien, viendo eso, voy no sé si voy a compartir pantalla. Ya estoy compartiendo pantalla. Bien, ¿ustedes me están siguiendo? Sí, John, continúa. Bien. Uno de los primeros temas a abordar como parte de este seminario es, no podemos hablar de derechos humanos sin entender y comprender e internalizar qué debemos entender por la dignidad del ser humano, ¿no? ¿Qué es la dignidad del ser humano? Siempre nos preguntamos. Y obviamente eso está para nuestros participantes. Si alguno ha revisado, revisa o en su momento revisará la Constitución Política del Estado, en su primer artículo define, ¿no?, que el Estado, el fin supremo del Estado es la persona humana y su dignidad. Básicamente ahí está definiendo cuál es todo lo que el Estado tenga que hacer, haga. Toda política pública de seguridad, de bienestar, toda política económica tiene que tener siempre como núcleo central la protección y la garantía de esos derechos y esas libertades. Por eso es que, citando al tribuno del Tribunal Constitucional, César Landa, un constitucionalista de avanzada, él define este espacio, este concepto que es bien amplio, bien complejo, si se quiere, conceptualmente, pero señala que la dignidad del ser humano es pues la piedra angular de los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Y por eso es que el soporte de toda la estructura, ¿no?, de toda la estructura constitucional, tanto desde su modelo político, económico y social, tiene que aterrizar, tiene que basarse y sustentarse en esos parámetros que no son más que son los principios axiológicos y jurídicos de las actuaciones y las disposiciones constitucionales. ¿Y por qué es necesario precisar esto? Porque vamos a, el
el tema que hoy día vamos a abordar se relaciona precisamente, ¿no?, con los derechos humanos aplicados en este tema de la intervención policial en estos espacios, ¿no? Seguridad versus seguridad sanitaria versus limitaciones, restricciones a las libertades por la seguridad. Entonces, por eso es que tenemos que tener siempre bastante, de manera puntual y conceptual, que no hay otra forma de entender toda la actuación del Estado si no es desde la perspectiva de la garantía y la proyección de la dignidad de la persona. Este concepto de dignidad, de garantía, de defensa de estos derechos, estos principios, hoy ha tenido un desarrollo, una evolución en el tiempo, ¿no? Hay una concepción clásica que, obviamente, desde esta perspectiva de la dignidad, de este concepto amplio, de este valor, de este principio, la persona tiene que ejercer todas sus libertades sin tener temor a ser intervenida de manera arbitraria, desde una faz negativa, ¿no? Pero eso ha sido en su momento una concepción liberal, como cita el doctor César Landa. Esta concepción contemporánea, esta concepción de la dignidad de la persona ha evolucionado. Hoy día no solamente basta que la persona o el Estado se preocupe por garantizar estos derechos fundamentales que satisfagan, consoliden la dignidad de las personas, sino que además establece y reconoce que todo lo que el Estado, la actividad que el Estado realice, garantice estos derechos fundamentales, ¿no? Potencie las libertades, de ahí es que hoy día, por ejemplo, se habla de que el mejor modelo, ¿no?, el democrático, es uno de los modelos políticos que mejor garantiza y trascienden y fomentan la libertad individual, la iniciativa privada, que es lo que finalmente va a crear los escenarios de espacios de la modernidad, los espacios de la modernidad, la teoría económica. Como modelo económico no hay modernidad, no hay un crecimiento económico, no hay modernidad si hay pobreza. Y entonces, desde esta perspectiva humanista, esta dignidad tiene que tener como centro, como sujeto de derecho a la persona humana. Y obviamente esto es una dimensión que obviamente asegura la sociabilidad, la responsabilidad y la trascendencia en el futuro. ¿Y por qué citamos esto? Porque hoy en día se han dictado medidas, ¿no?, con respecto a la pandemia, que finalmente nos ponen en la discusión qué cosa es primero, ¿no?, o la economía o la salud pública. Bien, y entonces en ese escenario también la colectividad, a través de los participantes, tiene que de alguna manera crear espacios de reflexión, ¿no?, repensar qué es lo que hoy en día, qué tipo de conceptos debemos empezar a, de alguna manera, conceptualmente a darle algún tipo de desarrollo, toda vez que la necesidad, la urgencia y la coyuntura respecto a la salud pública han generado y generan estos espacios, ¿no?, de debate. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto a este tipo de restricciones, ¿no?, porque obviamente la libertad personal, la libertad individual, la libertad de tránsito, constituyen derechos fundamentales, y obviamente estos son uno de los derechos fundamentales más duros del sistema de protección de derechos humanos. De ahí es que ya la Corte Interamericana, tanto en el Pacto, tanto en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, han consolidado, ¿no?, que este tipo de derechos no puedan ser sometidos a cualquier arbitrio de restricción per se, ¿no?, sino que tienen que ser concebidos de una manera racional, necesaria y solo en determinados espacios, y que no todo derecho. De ahí que es necesario abordar este tema también desde el punto de vista del derecho convencional. Bien, la Corte ha desarrollado un test de restricción, ¿no? Obviamente, la Corte señala en el artículo 10 de la Convención que las restricciones permitidas de acuerdo con esta convención al goce y ejercicio de los derechos y libertades económicas reconocidas en la misma no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes, ¿bien?, se dicten por razones del interés general. Y ahí es que surge otro concepto para hablar
de derechos humanos en contextos de estado de emergencia, en contextos sanitarios. ¿Cuál es el interés general? ¿Cuál sería el interés general hoy día, por ejemplo? El interés general hoy día es garantizar la salud pública, ¿no? La grave afectación por el COVID-19 a la salud pública, porque obviamente no está afectando solamente a una persona, a determinados grupos de manera individual, sino está afectando a la colectividad y por tema de la pandemia a nivel mundial. De ahí es que esta restricción que la Corte ha establecido obliga a los Estados partes desde el derecho convencional a que cuando se traten de limitar, como nos está ocurriendo hasta el momento en que se ha prorrogado la emergencia sanitaria, se ha prorrogado el estado de emergencia, tenga, ¿no? Cuando se trata de este tipo de restricciones, la Corte señala las condiciones que se restrinjan, las condiciones que limiten, sean de manera restrictivas y de manera muy particulares. No pueden restringirse este tipo de medidas, utilizarse este tipo de medidas para realizar restricciones generales, sino tienen que ser unas restricciones muy puntuales, muy taxativas, si se quiere. Eso es como un primer punto del criterio que establece la Corte. Más establece la Corte, establece como otro criterio el fin, ¿no? El fin debe obedecer a razones de interés general. Y nuevamente por eso nos preguntamos, ¿y cuál es el interés general? El interés general está relacionado con la salud pública, con la garantía de la salud, con la defensa, con la lucha contra esta pandemia, pero además tiene que luchar la pregunta para llegar a cerrar un poco el concepto de interés general. Solo el Estado tiene que enfrentar el COVID-19 per se, por sí mismo, o eso tiene subyacente otro fin axiológico. En ese otro concepto subyacente axiológico vamos a encontrar pues el bienestar común, el bien común. Finalmente va a decantar ¿en qué? En la dignidad de la persona, porque obviamente es parte de todos los derechos, o sea, la sombría de todos los derechos fundamentales, libertad, dignidad, seguridad personal, seguridad, la salud integral, toda la sombría de derechos están sobre la base, sobre el soporte, sobre el núcleo de la dignidad de la persona. Por eso es que la Corte muy acertadamente señala que como un criterio en este tipo de restricciones a estos derechos fundamentales de manera general solo se pueden dar en razones de interés general, ¿no? Y obviamente no se pueden apartar del propósito por el cual son establecidas. De ahí eso es que se origina, se propicia un interés un criterio teleológico, ¿no? Y obviamente eso es hoy en día la razón, ¿no? De la evolución, por ejemplo, del derecho, que va a constituir luego parte, un segmento, una dimensión del derecho administrativo, ¿no? Clásicamente, el derecho administrativo era concebido en el marco de una relación entre el poder, ¿no? Y los súbditos. Entonces se hablaba de un poder administrado. Es más, nuestro texto único ordenado, nuestro código, nuestra norma de nuestra Ley General de Procedimientos Administrativos señala al administrado, ¿no? Define al administrado como el ciudadano que es el que interactúa y relaciona con la administración pública. Sin embargo, hoy en día, este concepto clásico ha evolucionado a un concepto más contemporáneo, más constitucional, ¿no? En el cual no se puede hablar de administrado, porque no hay una relación de poderes súbditos, sino hay una relación y más que todo de equilibrio, de igualdad, si se quiere. Hoy en día, en lugar de considerar la relación jurídica entre administración y administrado, podemos hablar de una administración ciudadano. ¿Y por qué? Porque obviamente este concepto es la evolución de esta concepción clásica de derecho administrativo, que es el del cual estamos ahorita hablando. Todas las normas que dicta el Estado en función de sus competencias del Poder Ejecutivo están relacionadas intrínsecamente con el ámbito y están en la dimensión y en el ámbito del derecho administrativo. Esta evolución de esta concepción clásica hoy en día pues está diseñada, ¿no? Ha evolucionado al punto de que hoy día el ciudadano, el derecho administrativo y el rol del poder público, el rol del Estado, debe propender a través de este derecho a satisfacer el goce de las mayores libertades.
las libertades son las seguridades. Y parte de las seguridades son la seguridad contra la salud, la seguridad pública, la seguridad individual. Bien, entonces toda esa dimensión de lo cual a veces nos resulta a veces un poco complejo, se denomina, se resume en una situación, en dos frases, ¿no? Interés general. Lo que todos queremos está en la Constitución. ¿En qué parte? En el artículo 1. Todos queremos el bien común, todos queremos el bienestar, ¿pero para qué? Para garantizar la dignidad de las personas, ¿no? Como fin supremo del Estado. Bien. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también ya define que, por ejemplo, estos estados de emergencia, estas situaciones excepcionales de suspensión y o restricción de derechos fundamentales, solo se pueden dar en situaciones excepcionales. Por eso es que he estructurado esta exposición para luego aterrizar y llegar al espacio, ¿no?, de discusión sobre si es razonable, constitucional, es legítimo que el Estado vaya de manera progresiva disponiendo estos decretos, obviamente en el marco de la Constitución, obviamente en el marco de la competencia constitucional, vaya disponiendo la prórroga de los estados de emergencia producto del COVID, y que ello últimamente haya sido o es cuestionado, hay un debate, ¿no?, respecto desde el punto de vista del enfoque económico, ¿no? Entonces, las situaciones excepcionales sí están dadas por el tema de la pandemia y el COVID, y obviamente esto está, entonces estas disposiciones, esta restricción respecto de derechos, más adelante vamos a analizar también qué derechos son los que se vienen suspendiendo y o restringiendo, están en virtud efectivamente de situaciones excepcionales que sí ponen en peligro la vida, ¿no? Y eso obviamente es evidente, es de conocimiento público, y eso día a día las noticias, los periódicos y todo lo que la comunicación, hoy en día el 80% de la noticia, el 80% del debate público está relacionado con la pandemia por el COVID-19. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 27 también, nuevamente, establece, ¿no?, define que en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia, señala la Convención, amenace la seguridad de los estados protectorados, están estrictamente dentro de los parámetros que la Convención, todo el parte de la Convención establece. Obviamente, porque obviamente aquí de lo que se trata del derecho convencional muchas veces, esta novísima forma de entender, ¿no?, la Constitución, no es por sí, la Constitución por sí misma la que debe guiar los pasos de la actividad estatal, ¿no?, o regular las relaciones intersubjetivas, sino que subyace a ello todo un sistema de protección que precisamente garantice el ejercicio abusivo del poder público. Y obviamente ello es una necesidad. De repente, mientras la humanidad, mientras la sociedad y los estados vayamos desarrollando más como sociedades, entendamos mejor, ¿no?, de manera individual, de manera autónoma, las personas deben actuar en el margen del respeto a sus libertades, y con mucha más razón desde el mismo Estado, obviamente de repente este tipo de restricciones no van a tener que ser, no necesariamente tengan que seguir siendo nominadas en pactos, en convenios, ¿no?, como una suerte de camisa de fuerza de los estados, ¿no? Sin embargo, desde la perspectiva del derecho convencional, tanto en el pacto y la convención ya se señala que los estados tienen que tener, en cuanto tengan esas limitaciones, tienen que adecuar, ¿no?, adecuar el respeto a las garantías que el pacto establece. Bien, una de las razones por las que se pueden restringir este tipo de derechos que son fundamentales, como lo señala el Tribunal Constitucional, puede ser por razones de sanidad. ¿Bien? Por razones de sanidad se puede ver restringido, por ejemplo, el derecho de tránsito, ¿no? Esencialmente porque en esta hipótesis
de lo que se trata es de garantizar el ejercicio de ese estatuto, pero que no ponga en peligro el derecho de terceros, obviamente, porque hoy en día se restringe, por ejemplo, ¿no? Para entrar al tema de, el estado de emergencia y la restricción del tránsito por el tema de la pandemia. Y obviamente porque efectivamente el primer nivel, el primer factor de contagio es el tránsito colectivo, ¿no? Es el tránsito público, ¿no? La aglomeración pública, ¿no? Es el agrupamiento, ¿no? Y entonces, como una medida técnica, obviamente una medida técnica desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de la salud pública, es el distanciamiento social. Y entonces es una medida efectiva, necesaria, racional, surge de parte, y como una competencia del Estado, surge de ahí que surge la necesidad de que el Estado pueda restringir por temas sanitarios, ¿no? El tránsito, por ejemplo. Eso es como una introducción a los derechos que finalmente el Decreto Supremo 044 y todos los que le han precedido hasta la actualidad han venido restringiendo de manera temporal, o vienen restringiendo, mejor dicho, de manera temporal. Bien, esta situación, entonces, esta situación de la epidemia o grave enfermedad sí afecta no solo a una parte de la población, sino en general a todo el territorio, obviamente, se constituye como una situación grave que puede afectar el interés general. Y es que ello vaya siendo, y ha sido siendo, obviamente, hasta el momento, creo de manera muy particular, que es necesario y oportuno, ¿no? Que se vaya el Estado vaya utilizando esta herramienta, esta competencia, este atributo constitucional para poder salvaguardar, ¿no? Garantizar la salud pública. Bien. Entramos a otro ámbito, ¿no? Hablamos del derecho convencional, señalamos la dignidad de las personas como un núcleo básico de todo Estado democrático, de todo Estado constitucional, esa garantía de derechos fundamentales consolidada desde el derecho convencional. ¿Y cuáles son esas medidas, esos atributos constitucionales que hoy desde la Constitución se le permite al Poder Ejecutivo? Bien, tenemos el estado de emergencia y el estado de sitio. Y entonces aquí el Tribunal Constitucional nos señala que lo que resulta limitable o restringible no es el ejercicio total de los derechos. Obviamente no se puede hablar de que una medida excepcional pueda restringir de manera total los derechos, sino solamente aquellos que sean estrictamente indispensables para el objetivo, la meta de la restricción, ¿no? La razón de la restricción, ¿no? De ahí es que inclusive cuando en estado de emergencia no se suspenden los efectos, no se interrumpen las garantías constitucionales como el habeas corpus, la acción de amparo, ¿no? Solamente estos van a estar pendientes respecto a los demás derechos que no están restringidos, que no están suspendidos, eso está en el Código Procesal Constitucional. Y obviamente esto tiene que tener, esta limitación y esta restricción es un concepto del Tribunal Constitucional, es una delimitación conceptual dura, ¿no? Institucional, si se quiere, porque ningún Estado, en ninguna situación, en ninguna fase de del desarrollo puede restringir, limitar de manera irracional una gran cantidad o muchos de derechos. Solo va a tener que restringir o limitar los necesarios e indispensables para el objetivo. En este caso, en el tema de la pandemia, el tema de las reuniones públicas, la libertad de reunión, la libertad de tránsito, el tema de la libertad personal relacionado con la libertad individual, toda vez que necesitamos, el Estado ha visto por conveniente utilizar a su fuerza pública para la consecución de esta lucha, ¿no? Como una herramienta de la lucha contra esta pandemia, utiliza la fuerza pública. Por ello es que utiliza lo que la Constitución también le permite de manera como atributo constitucional
¿no? Que tanto la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas puedan ejercer, ¿no? El control del orden público, el cordón del orden interno. Bien. Audio. Sí. ¿Aló? ¿Se escucha? Doctor, buenas noches. Sí se escucha, doctor. Oh, Sí se gracias, escucha. gracias. Bien. Entonces, continuando, no solamente es el orden interno, el orden público, sino que además también este tema de la pandemia guarda relación con la seguridad ciudadana, ¿no? Y desde un enfoque conceptual del Tribunal Constitucional podemos entender a esta seguridad ciudadana como un estado de protección, ¿no? Una sensación de paz pública, de tranquilidad pública, en el cual las personas, la colectividad, se siente segura respecto de su tránsito, se siente seguro respecto de su domicilio, se siente seguro respecto de la utilización de los espacios públicos. Esto también es otro rol importante, porque obviamente no podríamos sentirnos seguros si vemos y sabemos que no podemos transitar por un espacio público de un parque, por ejemplo, si vemos un gran tumulto, y que además tenemos y sabemos que este gran tumulto puede tener un riesgo, ¿no? Un riesgo en la salud, porque pueden haber personas que pueden estar contaminadas, contagiadas con el virus, y obviamente eso puede ello generar un riesgo de contagio que afecta a la colectividad. Entonces, también es importante tener en cuenta que todos estos tipos de factores de riesgo validan, legitiman de alguna forma la potestad y la competencia del Estado para establecer estos regímenes de excepción para garantizar, ¿no? Una lucha integral contra la pandemia que viene azotando al mundo, al país. El estado de emergencia en la Constitución. Bien, nosotros tenemos claro que tanto el estado de emergencia como el estado de sitio son atributos del presidente de la República. Pero no son atributos cualquiera, porque es el único funcionario público de más alto nivel del Estado, la Constitución, al cual la Constitución le ha dado ese atributo, ¿no? Obviamente tiene un protocolo, un procedimiento, ¿no? Ello debe estar de acuerdo con el Consejo de Ministros para en un plazo determinado establecer estos regímenes de excepción. Entonces entramos a analizar qué es el estado de emergencia como una medida de excepción dentro del margen de esta coyuntura por el tema del COVID-19 y la pandemia. El estado de emergencia define, ¿no? Se define desde el Tribunal Constitucional que el caso de perturbación de la paz y el orden interno. Y entonces aquí, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación. Bien, hemos visto muchas veces, por ejemplo, que la paz pública ha sido gravemente alterada. ¿La paz pública se puede ver alterada por el tema de la pandemia? Yo creo que sí, y estamos siendo testigos de ello. ¿La paz pública se puede ver alterada por situaciones de criminalidad? Sí, y lo hemos visto. Me parece que el 2011, el 2012, la época de la gran incidencia en el Callao, ¿no? En la provincia constitucional del Callao, se ve alterada por situaciones de crimen, ¿no? De gran incidencia de la criminalidad. Y entonces son diversos factores de riesgo sociales que pueden perturbar la paz, ¿no? Obviamente el orden interno es un concepto político más amplio, más complejo, obviamente de mayor envergadura, que puede sostener, puede ser el origen, puede ser la razón, ¿no? De un estado, de que se decrete un estado de emergencia. Bien, también hay un tercer factor, ¿no? De graves circunstancias que afecten la vida de la nación. Bien, efectivamente, una vez que se declaró la pandemia mundial
el Estado consideró que efectivamente la pandemia por el COVID-19 afectaba gravemente la vida de la nación, porque pone en riesgo la salud, ¿no?, vital de la colectividad, de la sociedad, de los ciudadanos. Y dentro de ellos, por eso, esa es la parte que consolida, que legitima, obviamente, la restricción y o suspensión de los derechos que más adelante vamos a mencionar y, en su caso, a analizar. Bien. El estado de sitio, más bien, es una situación más excepcional, poco recurrible, toda vez que se da en situaciones más extremas, ¿no?, en caso de invasión, guerra exterior, guerra civil o peligro inminente de que se produzca, ¿no? Obviamente se mencionan los derechos fundamentales cuyo ejercicio no se restringe, se suspende, ¿no? Aquí la temporalidad está relacionada a un tiempo menor, 45 días. El Congreso, obviamente, una vez decretado, se reúne para establecer si se requiere prórroga o no. Y obviamente, como es una situación excepcional que está sujeta a un determinado control político, ¿no?, por parte del Congreso. A diferencia del estado de emergencia, que sí se puede, es una potestad exclusiva del Poder Ejecutivo, ¿no?, determinar las razones, establecer, oye, siempre, de manera, si se quiere, regresamos dentro de este concepto, ¿no?, dentro de esta ratio, tenemos que entender que está subyacente el interés general. Dentro de estas perturbaciones o estas situaciones, circunstancias, tiene que estar subyacente el interés general. Y obviamente el interés general está relacionado con el bien común, el bienestar general, la salud pública. Por ello es que el estado de emergencia surge como una potestad, un atributo del presidente de la República de manera exclusiva, mientras que el estado de sitio obviamente obedece a un atributo, pero que un atributo en el cual solo puede hacerlo por 45 días y que de alguna forma su prórroga ya requiere de un determinado control político que lo da el Congreso. Y, respecto al estado de emergencia, históricamente ha habido determinados escenarios políticos, sociales, determinados fenómenos que han motivado y han originado que el Poder Ejecutivo dicte este tipo de medidas excepcionales, ¿no? En un principio, si se acuerdan, en la década de los 80, los 90, de determinadas situaciones o regiones del país, provincias, eran declaradas en estado de emergencia. Y obviamente, estado de emergencia, y eso conllevó a una probable, en muchos casos aislados, si se quiere, la denaturalización por el poder político que en ese momento se asumía por parte de algunas autoridades del Estado, ¿no? Cuando se nombraba los denominados jefes del control político, ¿no?, que asumían el orden interno. Y entonces se señalaba que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas asumían el control político de la zona declarada en esta emergencia. ¿Por qué? Porque obviamente el origen que motivaba estos estados de emergencia durante los 80, los 90, era el fenómeno del terrorismo. Y entonces la forma de enfrentar al terrorismo, ¿no?, que era un fenómeno político, criminal, social, si se quiere, originaba, ¿no?, hacía necesario que el Estado tenga alguna forma de enfrentar, y la forma de enfrentarlo era declarar en estado de emergencia, a fin de que el Estado pueda tener mayor control y mayor eficacia en la lucha contra el terrorismo. Bien, sin embargo, siempre es necesario, ya que nos ha tocado hablar de derechos humanos e intervención policial en este tiempo de pandemia, establecer que la Comisión de la Verdad hace una conclusión al respecto de que el estado de emergencia, como en un derecho comparado y en otros estados, en otros países, es regulado a través de una ley, ¿no? Tiene parámetros, tiene protocolos. Hoy en día solamente el único protocolo y requisito que se señala es aquel que establece la Constitución, ¿no? El Estado, ante las situaciones que ya señalamos,
previstas en el artículo 177, con acuerdo de la Presidencia del Consejo de Ministros, declara y dicta el estado de emergencia. Y obviamente eso la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional no ha considerado que es una debilidad institucional, por cuanto efectivamente establece que debe existir algún tipo de régimen especial, de una ley especial que regule, ¿no? Cómo, de qué forma y qué autoridades, qué funciones, qué atributos, qué competencias asumen esas autoridades que se encargan del orden interno. Esto es una mención que se tiene que hacer porque obviamente cuando hablamos y desarrollamos algún concepto desde la Constitución, obviamente la Constitución nos da la noción, nos da el punto de partida, es decir, el principio, el valor, ¿no? Que se debe tener en cuenta, pero eso no es suficiente para poder aplicarlo, eso no es suficiente para poder desarrollarlo. ¿Por qué? Porque obviamente puede ocurrir en este vacío o laguna, si se quiere, que puede haber alguna situación de discusión, ¿no? Alguna situación de nebulosa en el cual el encargado de hacerse cargo del orden interno en estos estados de emergencia no sabe cómo va a resolver una determinada situación. Sin embargo, sí, lo que sí existe son normas conexas, ¿no? Por ejemplo, hay una ley que establece de qué forma las Fuerzas Armadas apoyan en control del orden interno cuando el presidente de la República así lo autoriza. Hay normas, ¿no? Vamos a ver más adelante y citar de manera puntual, pero como un tema general, establecen, por ejemplo, el uso de la fuerza, ¿no? De la Policía Nacional, ¿no? En el ejercicio de su función, su reglamento, ¿no? Entonces, por ejemplo, son normas conexas, nada tiene que ver con el estado de emergencia. Sin embargo, cuando se declara estado de emergencia y sale la fuerza pública, esa fuerza pública tiene que, como solamente tiene el estado de emergencia, tiene que utilizar su reglamentación, sus normas que le son compatibles, sus normas que les alcanzan en objetivo, ¿no? Y obviamente, de alguna manera, esas normas le establecen algún tipo de atributo, competencia, pero sobre todo responsabilidad. Por eso es que esta conclusión de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional me parece atinada, concuerdo con que debe existir una normativa que regule de manera técnica, de manera razonable, que en estos estados de emergencia, cuál de las instituciones debe asumir el orden interno, y dentro de ese marco de asunción de competencias temporales por el estado de emergencia, autoridades a quién están sometidas para poder viabilizar y efectivamente hacer y lograr que el estado de emergencia y la disposición como tal logre su fin, logre su objetivo para el cual es dictado. El estado de emergencia del COVID. Bien, el 15 de marzo, todos sabemos, se publica la edición extraordinaria, el Decreto Supremo 044/2020 de la PCM, ¿no? El presidente de la República decreta un estado de emergencia en todo el territorio nacional durante 15 días naturales, lo que han sido prorrogados posteriormente. ¿Qué artículos sirven de base? Tenemos el artículo 137 de la Constitución Política, tenemos el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tenemos el artículo 27 que ya lo hemos señalado, en concordancia con estos artículos, es que con estas precisiones convencionales es que el Estado dicta el estado de emergencia. Bien. El Decreto Supremo, entre otras cosas, ¿no? Porque regula no solamente el tema de la restricción de derechos constitucionales, sino que además establece algunas pautas autoritativas, ¿no? ¿Qué actividad o qué actividades continuaban durante el estado de emergencia? De ahí es que el artículo que nos es válido para esta presente disposición es el artículo 3, ¿no? La suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales. Bien, derechos constitucionales y o derechos fundamentales. Durante el presente estado de emergencia, se ha restringido el ejercicio de derechos constitucionales relativos a la libertad, a la seguridad personal, a la inviolabilidad de domicilio, a la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9, 11, 12 del artículo 2
y en el inciso 24, apartado F del artículo de evaluación política del Estado. ¿Sí? Entonces, dentro de los derechos suspendidos, que vincula y que nos vincula con este tema, en el cual hoy día ustedes están ahí muy atentos, escuchando, es precisamente libertad personal, ¿no? Que está contenida en el apartado F del artículo 24, del inciso 2, el artículo 2, inciso 24 de la Constitución, ¿no? Señala que nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y o motivado del juez, o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito, ¿no? Obviamente es necesario precisarles que este delito, o hemos hecho esta disposición, esta garantía constitucional fue modificada respecto del plazo de detención hasta por un máximo de 48 horas, el año 2017. Bien, entonces, es una garantía, ¿no? Está dentro de el derecho a la seguridad personal. Nos dice respecto de libertad personal, ¿no? El Tribunal Constitucional señala que la libertad personal no solo es un derecho fundamental reconocido, sino que es un valor superior del ordenamiento jurídico. O sea, la libertad personal, además de su reconocimiento en la Constitución y en las leyes, es un valor superior del ordenamiento jurídico, lo que podemos identificar como una institución jurídica, la libertad personal, ¿no? Obviamente, su ejercicio no es absoluto, limitado, pues se encuentra regulado y puede ser restringido mediante ley. ¿Por qué hacemos esta mención de esta concepción de tribunal constitucional? Porque obviamente hay existía una concepción clásica de que al ser un derecho fundamental era irrefutable, era absoluto. Sin embargo, tenemos que entender que todos los derechos fundamentales reconocidos, desarrollados, y aquellos que inclusive aparezcan y surjan nuevos en el pacto dentro del derecho convencional, son sujetos de protección constitucional en tanto y en cuanto garanticen el fin supremo del Estado, que es el derecho a la dignidad de la persona, que tiene toda persona, el derecho a su dignidad. De ahí es que este tipo de derechos no puede ser concebido como una situación absoluta y limitada, ¿no? Porque obviamente puede ser regulada por la ley, ¿no? Como quiera que tenemos que desarrollar este segmento de los derechos constitucionales relacionados con la libertad, es importante diferenciar qué tipo de libertad es la que se puede ver afectada dentro del marco de la pandemia, el estado de emergencia, ¿no? Y ahí es necesario establecer una distinción conceptual respecto de la libertad personal y la libertad individual. Obviamente, según señala Eloy Espinosa, tribuno del Tribunal Constitucional, la Constitución, en una ponencia, el magistrado señala que la Constitución usa efectivamente de manera distinta los términos, ¿no? En algunos casos señala de libertad personal y en otros de libertad individual. Y entonces por eso él establece ciertas diferencias entre las nociones de libertad personal que aluden a la libertad física y otras a la libertad individual que hace referencia a la libertad o autodeterminación en un sentido amplio. ¿Qué significa esta distinción que hace el doctor Eloy Espinosa? Él señala que la libertad personal, ¿no?, está relacionada con la libertad física, ¿no?, la libertad de actuación, ¿no?, física. Mientras que la libertad individual tiene una conceptualización más amplia, porque en el ejercicio de mi libertad individual, yo puedo pensar como crea conveniente. En el ejercicio de mi libertad individual, puedo tener una creencia religiosa de la que yo profese. En el ejercicio de mi libertad individual, yo puedo pensar, crear, ¿no?, cualquier situación. En el ejercicio de mi libertad individual, yo puedo contratar
en el ejercicio de mi libertad individual yo puedo ejercer algún tipo de libertad individual, algún tipo de iniciativa individual, iniciativa privada. Y efectivamente, esto es bueno que por lo menos los que estamos abocados al mundo jurídico, de alguna manera estudiamos la carrera de Derecho, tenerlo claro, porque una cosa es afectar el derecho a la libertad física, dentro de la libertad personal, y otra cosa es afectar la libertad individual. Porque si alguna persona, el Estado, el poder público a través de, sea en estado de emergencia o no sea en estado de emergencia, se le afecta, se le restringe o se le amenaza esta libertad individual, libertad personal de manera física, obviamente estamos frente a una acción de garantía especial, que por ejemplo dice el habeas corpus. Sin embargo, frente a las demás libertades que surgen de la libertad individual de pensar, de profesión religiosa, existe otro tipo de garantía, que obviamente es necesario por eso, y ello hace pues, genera una necesidad de poder, por lo menos nosotros, quienes estamos o nos desempeñamos en el ámbito jurídico, tener que tener claro esta distinción, ¿no? No es lo mismo plantear, ¿no? Una autotutela o solicitar una tutela al Estado para garantizar un derecho fundamental si no identificamos bien qué tipo de libertad se está afectando. Este es un tema, obviamente, que llama a la reflexión, es un tema que obviamente está permanentemente en el debate, porque inclusive algunas sentencias judiciales de manera indistinta se refieren a la libertad personal de manera indistinta, sea que se trate de libertad física o de cualquier ejercicio de otra libertad individual. Bien, el doctor Eloy Espinosa llega a esa diferenciación, asume esa diferenciación, también motivado por una lectura, ¿no? Un entendimiento que surge del artículo 25 del Código Procesal Constitucional, cuando se establece, se enuncian todos los derechos que a través del habeas corpus se pueden proteger. Entonces ahí hace un análisis integral y lo conlleva a establecer este tipo de diferenciación. Bien. También cita Eloy Espinosa el caso Chaparro Álvarez, Chapo Níguez versus Ecuador, ¿no? Y la Corte también ya hace una distinción respecto a la libertad personal, ¿no? La Corte señala que la libertad personal alude exclusivamente a los comportamientos corporales que presuponen la presencia física del titular del derecho y que se expresan normalmente en el movimiento físico. Bien, este es otro fundamento que nos permite coincidir, ¿no?, con el magistrado para diferenciar cuándo estamos frente a la libertad personal y cuándo estamos frente a la libertad personal respecto a la libertad individual. Bien, a manera de conclusión de esta parte, podemos señalar que la libertad personal está referida a la libertad física y la libertad individual está relacionada con la libertad o la autodeterminación en un sentido amplio, ¿no? Por la autodeterminación puedo ir, venir, puedo pensar y no pensar, puedo creer y no creer. La inviolabilidad del domicilio. Bien, este es otro derecho que se restringe cuando se han establecido el estado de emergencia dentro de la lucha contra el COVID por la pandemia. Y pregunto siempre en las clases, los alumnos me preguntan, ¿qué es lo que se protege en realidad? ¿El derecho a la propiedad? Porque la norma habla de la inviolabilidad del domicilio. ¿Qué se protege? ¿El derecho a propiedad? Pareciera, ¿no? Pareciera que se protege el derecho a propiedad con domicilio, pero no es así. Me parece que, y aquí hay, desde el Tribunal Constitucional ya hay una acepción, hay una distinción de estos conceptos cuando hablamos de la acepción específica de derecho, ¿no? Obviamente como un espacio físico limitado
que toda persona en el ejercicio de su libertad de autodeterminación elige para domiciliar, elige para vivir, y obviamente al tener ese derecho, ese ejercicio de autodeterminación de su libertad para residir, domiciliar en un lugar determinado, está atribuido constitucionalmente para establecer y excluir a cualquier persona para que no pueda, ¿no? Para que se le pueda impedir o prohibirle la entrada en ese espacio. También, además, hay un espacio, una dimensión más amplia de este derecho a la inviolabilidad del domicilio. Y obviamente, esta excepción más amplia está relacionada con la necesidad de preservar, ¿no? De establecer un carácter privado e íntimo del domicilio. No solamente es que yo como en el ejercicio de mi autodeterminación, de mi libertad individual, decido vivir en un lugar, decido domiciliar en un lugar, sino que además en el lugar que decido también tener un espacio privado e íntimo, ¿no? De ahí es que, y de este derecho a la inviolabilidad, obviamente van a surgir una serie de dispositivos legales que van a tener la tendencia a garantizarlo, a ejercer algún mecanismo de corrección frente a su atentado o a su injerencia, ¿no? No nos olvidemos que aquí, desde el punto de vista, por ejemplo, penal, lo primero, y lo que a través de que se origina en este mandato constitucional, por ejemplo, es el allanamiento ilegal, ¿no? Nadie puede allanar ilegalmente tu domicilio. Nadie puede violar tu domicilio, ¿no? Entonces, el allanamiento de domicilio y la violación de domicilio están destinados el allanamiento para un funcionario o servidor público y la violación de domicilio para cualquier particular. Esa es la diferencia. Pero ambos, el bien jurídico protegido es esto, ¿no? La inviolabilidad del domicilio, como un espacio privado, íntimo de la persona, ¿no? La libertad de tránsito, ¿no? El inciso 11, el artículo 2, el inciso 24, señala que toda persona tiene derecho a elegir el lugar de su residencia y a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar de él, salvo las limitaciones por razones de necesidad o mandato judicial, ¿no? O por aplicación de la ley de extranjería. Como ven, aquí también se habla de una situación, ¿no? De sanidad. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó cuando se decretó el primer estado de emergencia? Las fronteras, ¿qué pasó con la frontera? Las fronteras se cerraron. ¿Qué pasó con las regiones, las provincias? Los alcaldes gobernantes crearon también su propio mecanismo de restricción, obviamente dentro del marco del decreto de emergencia, ¿no? Por razones de sanidad, empezaron a tener control. O sea, nadie podía pasar de una provincia a otra por un tema de control sanitario, ¿no? No es que el alcalde, el gobernador estaba creando un estado de emergencia individual, no, lo que estaban haciendo ellos, estaban desarrollando el derecho que le da la medida sanitaria, ¿no? Obviamente, sin juicio de, por ahí aisladamente, un gobierno regional quiso dictar otro tipo de medida dentro, obviamente ese será un acto flagrante, ¿no? Inconstitucional, porque obviamente no tiene el atributo el gobierno regional, ni los gobiernos locales. Bien, entonces este es otro derecho fundamental, la libertad de discurrir por el territorio, de transitar por los espacios públicos, se ve restringido a través de este decreto de emergencia, obviamente con la finalidad de luchar contra el tema de la pandemia por el COVID-19. Bien, la libertad de tránsito o derecho a locomoción y la existencia de límites sobre su ejercicio. Bien, ¿qué dice el Tribunal Constitucional al respecto? El Tribunal señala que este derecho busca reconocer, ¿no?, que todo nacional o extranjero con residencia establecida pueda circular libremente y sin restricciones dentro de nuestro territorio. Obviamente, en tanto somos sujetos, todos los ciudadanos, ¿no?, de nuestro atributo de autodeterminación. Estamos aquí frente a una libertad individual, ¿no? En el ejercicio de mi libertad individual yo puedo decidir transitar de Lima a Cusco, de Cusco a Tacna, viceversa.
en el ejercicio de mi libertad individual y mi autodeterminación, yo puedo decidir mañana viajar a Ecuador, Chile, Brasil, Colombia. Entonces, esta libertad de tránsito, ¿no? Desde esa óptica, esa perspectiva, es la consolidación de este derecho como un derecho fundamental para poder circular libremente y sin restricciones. Obviamente, regresamos a los antecedentes de la exposición, en el cual, salvo las excepciones que la propia Constitución establece, que son por razones de graves circunstancias que afectan a la vida de la nación, y dentro de esas graves circunstancias está, por ejemplo, el tema sanitario. Obviamente, este tipo de restricciones tienen también dentro del derecho convencional, ¿no? Como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y la Convención Americana también tienen su previsión normativa. Ahí es que este es un derecho fundamental no solamente dentro del marco de la Constitución, sino que además está bajo la sombría del propio derecho convencional, ¿no? Del propio derecho internacional, del sistema de protección de derechos fundamentales. Bien. Las restricciones que se puedan dar en el marco de estas situaciones pueden ser calificadas como explícitas o implícitas. Cuando son explícitas, aquellas que están previstas en la Constitución, ¿no? Aquellas que se dan por mandato judicial, aplicación de la ley de extranjería o por razones de sanidad. También hay supuestos extraordinarios, ¿no? En los incisos 1 y 2 del artículo 177, cuando se habla del estado de emergencia y el estado de sitio, que ya lo hemos visto. Bien, en estas situaciones hay restricciones cuyo motivo, origen, se dan por situaciones explícitas o implícitas. Pero también, ello no queda ahí porque también hay situaciones extraordinarias, atípicas, que también pueden ser susceptibles de declaratoria de estado de emergencia, y esas situaciones atípicas pueden precisamente encuadrarse dentro de lo que establece el artículo 137, cuando establece las situaciones excepcionales que afecten gravemente la vida de la nación. Otro derecho que también queda restringido temporalmente durante el estado de emergencia es a reunirse pacíficamente sin armas, señala la Constitución, ¿no? Las reuniones en los locales privados o abiertos al público no requieren aviso previo. Las que se convocan en plazas públicas o vías públicas exigen anuncio anticipado a la autoridad. La que puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad pública. Bien, y entonces acá hay dos dimensiones, ¿no? En el cual este derecho a la reunión pacífica se puede ver afectado. En principio, como una garantía, en los locales privados o abiertos al público no requieren aviso previo. Sin embargo, esta libertad no es absoluta y obviamente ya vimos que si se trata de temas por razones sanitarias, el Estado puede decir también está prohibido que hagas reuniones sociales en tu casa, en tu domicilio, ¿no? En tu propiedad privada, ¿no? Por razones de sanidad, ¿no? El motivo, la pandemia por el COVID-19 o el COVID-19. Este derecho, en situaciones normales, obviamente no requiere aviso previo. Pero lo que siempre y con mayor razón durante el estado de emergencia, lo que sí requiere autorización estatal administrativa son aquellas reuniones que se convocan en plazas y o vías públicas. ¿Y yo por qué? Porque obviamente no se olviden que las plazas y las vías públicas son del uso público, y por consiguientemente el uso y el tránsito de estos espacios públicos tienen que regularse de manera proporcional, ¿no? Nadie podría sostener que porque yo vivo frente a un parque y entonces me reúno en el parque, utilizo el espacio público del parque y ahí obviamente puedo impedir y puedo transgredir el derecho de las demás personas también de acercarse al espacio público. Entonces, por eso es que cuando este tipo de reunión se va a ejercer en este tipo de espacios públicos y privados, necesitan autorización.
No solamente por el tema de transgresión de estos derechos, sino que además por el tema de orden, de seguridad, ¿no? Bien. En locales privados o abiertos al público, ya vemos, tener una distinción. En las plazas, vías o vías públicas, previa autorización. Y algunos podrán preguntarse, ¿y qué cosas tenemos que entender por locales abiertos al público? Privados y abiertos al público. Efectivamente, tenemos, por ejemplo, un ejemplo son los malls, ¿no? Los nuevos malls, el mall Plaza Sur, Plaza Norte, esos son espacios privados. Y obviamente ahí se pueden convocar reuniones, sí, porque son espacios privados. El centro de convenciones, por ejemplo, yo que Plaza es un espacio privado, pero se puede reunir gente, sí se puede reunir. O sea, ahí no habría ningún inconveniente, salvo que existan razones sanitarias como nos ocurre en este momento respecto de la pandemia por el COVID-19, en el que el Estado puede sostener. Ni ahí, o sea, que es privado, pero si que es abierto al público, te puedes reunir, ¿no? Entonces, más o menos que... Bien. Y entonces, el derecho a reunirse pacíficamente sin armas es un derecho fundamental de eficacia inmediata. O sea, no necesito más procedimiento, no necesito más ejercicio, más autorización que la propia naturaleza de mi persona, o sea, la propia razón del ser humano, ¿no? Por reunirme sin armas, no voy a ir contra el orden público, voy y me reúno, ¿no? Si es privado o es abierto al público, no tengo que avisar a nadie, entonces estoy ejerciendo mi derecho de manera inmediata, ¿no? Por eso se señala que como una característica de este derecho es de eficacia inmediata. Está sujeto por temas de interés general de una sociedad democrática, sí, puede estar sujeto a restricciones, sí, puede estar sujeto a restricciones por temas de interés general, dentro, obviamente, de una sociedad democrática. ¿Y por qué? ¿Por qué relacionar el interés general en el marco de una sociedad democrática? Porque obviamente el interés general en una sociedad democrática debe garantizar que las personas puedan utilizar los espacios de manera razonable y racional. O sea, el ejemplo del parque que les hice, precisamente dentro de este tópico, encuadra de manera perfecta, ¿no? No sería democrático que obtener quien llega primero al parque y se reúnen 100, 200 personas, sea el primero que tiene el derecho, en desmero de aquel que llega después y que no puede utilizar el parque, ¿no? Esto no puede ocurrir, eso no es democrático, ¿no? La democracia es la interacción de las libertades de manera equidistante, de manera justa, de manera razonable. El interés en la seguridad nacional y el orden público, obviamente, respecto a la seguridad nacional y el orden público, se puede establecer que este tema de las reuniones puedan ser, obviamente, limitadas o restringidas, ¿no? Para proteger la salud y la moral pública. Claro, hay espacios públicos que obviamente requieren ser protegidos por un tema de salud y también por un tema de moral pública. Hay muchas situaciones que, por ejemplo, en los lugares donde tenemos iglesias, lugares santuarios, puede existir algún tipo de costumbre, una moral que nosotros pretendemos salvaguardar y conservar, y obviamente no podemos establecer que ahí estén personas antagónicas, ¿no? Generar espacios que creen ese tipo de factores de riesgo. Proteger, se puede restringir este derecho para proteger y garantizar el derecho y la libertad de las demás personas, claro, obviamente nadie es dueño del espacio público. Todos tenemos el derecho a usarlo, sí. La garantía individual de poder ejercerlo, sí. Sin perjuicio de garantizar también el derecho de los demás. Y ahí es que el mismo ejemplo que hice, nuevamente surge como una característica de este derecho fundamental. Bien, dicho todo eso, derecho convencional, dignidad de la persona, derechos fundamentales, qué derechos constitucionales y fundamentales se restringen, cuál es el contenido, ¿no? Conceptual de estos derechos funcionales, y llegamos al decreto ley 1186. ¿Y por qué es necesario hablar de este decreto legislativo 1186? Porque después de muchos años esta es una norma, en mi juicio, la considero una norma bien técnica, bien trabajada,
que ha señalado y señala el derrotero, el protocolo del ejercicio de la fuerza por parte de la fuerza pública, como en este caso la Policía Nacional. ¿Y por qué? Porque obviamente se trata, pues, efectivamente, ¿no?, qué derechos fundamentales se suspenden y qué pasa cuando en el ejercicio de suspensión la autoridad policial ejerce el control del orden, ¿no? Y entonces tenemos que definir y tener conceptualmente qué nos dice esta norma que regula. No nos olvidemos que desde la Constitución, la libertad es parte de la libertad individual de las personas, en el que se establece como un principio axiológico que nadie puede hacer lo que la ley no manda, ni impedido, ni prohibido hacer lo que ella no prohíbe. Es un derecho y una garantía individual de las personas. Pero esa libertad, ¿no?, esa característica de libertad de las personas es distinta de la libertad de actuación del poder público, de la administración pública, que se traduce a través de los funcionarios y servidores. En este segmento, por el goce de ejercicio de la ciudadanía y el ejercicio de sus derechos y libertades, la persona no está impedida de hacer lo que no está prohibido, ¿no? No está obligada a hacer lo que la ley no manda. ¿Por qué? Porque para garantizar y salvaguardar, en salvaguarda de su derecho de autodeterminación. De ahí es que encontramos otra vez el concepto de libertad individual. Bien, sin embargo, desde el derecho administrativo y la acción pública, y sobre todo la fuerza pública para consolidar y sostener el estado de emergencia, es que existe un decreto, por lo menos desde el marco de la Policía Nacional existe un decreto legislativo que le regula y le establece y define qué es fuerza, ¿no? Como es el medio en que sus diferentes niveles usa el personal de la Policía Nacional dentro del marco de la ley para lograr el control de una situación que constituye una amenaza o atenta contra la seguridad, el orden público, la integridad o la vida de la persona. Bien. También señala el uso progresivo y diferenciado de la fuerza es la graduación y adecuación por parte de la policía de los medios y métodos a emplear, teniendo en cuenta el nivel de cooperación, resistencia o agresión que represente la persona a intervenir o la situación a controlar, ¿no? Los medios de policía, el cumplimiento del deber, ¿no? Los medios de policía, todo lo que utilizan los policías, las armas, los equipos, los accesorios, los elementos de apoyo. El cumplimiento del deber es todo lo que la policía está en el ejercicio de su competencia, obligado en el ejercicio de su autoridad para garantizar el orden y la seguridad. ¿Y por qué es necesario tener estos conceptos definidos? Por lo menos desde el punto de vista jurídico, esto tiene una razón, porque en principio toda autoridad pública, desde el derecho administrativo, ¿no?, solo puede hacer aquello para lo cual está facultado por ley, ¿no?, por la norma jurídica. Ningún funcionario o servidor público puede hacer algo para el cual no está investido de competencia. Por ello es que, ¿por qué utiliza la policía una vara? Porque es un medio de policía para ejercer la fuerza, ¿no?, en sus diferentes niveles. ¿Por qué la policía en algunos casos utiliza su arma de fuego y en otros solamente la vara y en otros usa el gas? Porque el uso de la fuerza requiere un uso progresivo y diferenciado de la fuerza. ¿Y todo eso cómo lo puede hacer y dónde lo debe hacer? Solamente como obligación para ejercer su autoridad. Cuando la situación amerite garantizar el orden, la seguridad, ¿no?, para servir a la comunidad y proteger a las personas en el marco de sus competencias, funciones y atribuciones legalmente establecidas. Esto resume cuál es el principio de legalidad del uso de la fuerza que aquí vamos a desarrollar. Bien, el decreto legislativo 1116 inicialmente establecía que además, ¿no?, como principio nuclear del uso de la fuerza, establecía el derecho de los derechos. Primero, el respeto de los derechos fundamentales es el pilar, y sobre esa sombrilla
¿no?, del ejercicio de la fuerza, respetando los derechos fundamentales, además tiene que establecerse la legalidad y la necesidad. Pero hablaba del tema de la proporcionalidad, la razonabilidad. Esto ha sido derogado y hoy día solamente tenemos como principio de la fuerza respeto de los derechos fundamentales, que es lo que hemos antecedido a desarrollar. Adicionalmente a ello, la legalidad y la necesidad. ¿Y qué nos dice respecto de la legalidad? ¿No? Obviamente, el uso de la fuerza, la fuerza pública no puede orientarse para un fin ilegal, ¿no? Yo no puedo sostener el cumplimiento del uso de la fuerza para algo que no está en el deber, no está en la competencia, ¿no? Y hacía un ejemplo, mucho tiempo así vengo desarrollando un ejemplo, ¿no? Y decía, si un policía usa la fuerza para hacer cumplir, usa la fuerza para el cumplimiento de una infracción administrativa, y entonces, como que hay un amplio debate. En los hechos se ve el ejercicio de la fuerza, pero si nos vamos a hacer un análisis más riguroso, ¿no? Estamos frente a la actuación administrativa, y la actuación administrativa se regula por la ley 27444, y la ley 274 en ninguna parte establece que las sanciones, las disposiciones administrativas se tengan que cumplir a la fuerza, ¿no? Salvo que la autoridad administrativa recurra al juez y pida el apoyo de la fuerza pública, que es distinto, ¿no? Casos, ¿no? Y vemos también, ¿no?, se nos presenta a veces noticias, entonces ahí hay una disyuntiva. Pero básicamente, el uso de la fuerza solo tiene el objetivo es legal, no puede ser nada ilegal, o sea, tiene que estar destinado. ¿Para qué? ¿Soy competente para ver un tema, para fiscalizar un tema? Sí, competencia. ¿Como reguladora de la fuerza? La respuesta será en la medida en que la competencia, los hechos se configuren para que la policía pueda actuar, estará bien. Será eso, se estará cumpliendo el principio de legalidad, ¿no? La necesidad. El uso de la fuerza en el cumplimiento del deber es necesario, ¿no? ¿Y por qué hablamos de necesidad? Obviamente que solo se usa la fuerza cuando no hay otro mecanismo capaz. Entonces, muchas veces, se puede evitar el uso de la fuerza si la persona, por ejemplo, se persuade, ¿no? Y obviamente no ofrece resistencia, no habrá por qué realizar ningún medio de fuerza, porque la persona está cumpliendo el mandato, ¿no?, de la autoridad. Sin embargo, el uso de la fuerza, por eso que es progresivo y diferenciado, porque en tanto la persona vaya ejerciendo resistencia, se va ejecutando mala, porque el objetivo de la fuerza pública ya está encaminado, ¿no? Entonces tiene que cumplirse la meta, el objetivo legal, y en esa medida es que si hay resistencia, la policía estará obligada, estará facultada para seguir ejerciendo, ¿no?, algún mecanismo de fuerza, ¿no? Entonces, estamos frente a estos dos principios, tanto el de legalidad, que solo se puede usar para efectos de la competencia, para los fines que establece cada ámbito y cada competencia, y la necesidad cuando no hay otra forma, ¿no?, que solo recurrimos a la fuerza cuando no hay otra forma de poder lograr el objetivo de la actuación administrativa. Bien, hasta aquí he tratado de arribar a conceptos básicos, pero de alguna manera también con algún tipo de profundidad para poder satisfacer el interés de todos los participantes que han tenido a bien inscribirse en este webinar sobre derechos humanos aplicados a la intervención policial en tiempos de pandemia. No sé, con la promotora del Centro de Altos Estudios Profesionales, si hay algunas preguntas que se puedan contestar en esta fase